Pastor Justin, hermana, queridos hermanos y hermanas. Bien, nosotros nos ha tocado hacer la exposición del segundo capítulo, ¿no? Creo que todos tienen un texto que titula Normas y Leyes. A nosotros nos ha tocado, mi nombre es Iván Vargas, que algunos me conocen. El hermano es Renando Lozano Ortuño. Bien, quisiera, hermano, que nos... Muy bien, después de esa breve presentación del hermano, antes que nada, por favor, reciban saludos cordiales, principalmente de los niños, niñas, que bueno, en esta oportunidad están a mi cargo. También hay fruto como presente el hermano Rubén. Entonces, a partir de hoy, por favor, nosotros ya prácticamente queremos integrarnos a lo que es justamente la doctrina esta que se llama la doctrina de Martín Lutero y la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana. En ese sentido, yo voy a empezar, por favor, tal vez un poquito, tal vez saliendo de todo esto, voy a hacer una pequeña introducción, tal vez, de lo que justamente entendemos de normas y reglas. Aquí tenemos, por favor, la palabra norma. Normas. ¿Qué entendemos por ello que pudiéramos decir? La norma nada más que es una regla de conducta que tienen las personas y los individuos. Es decir, que todas las personas debemos ir por un camino recto. Es decir, que todos los hermanos y hermanas debemos practicar justamente lo que justamente indica tanto la Iglesia Evangélica Luterana como también el doctor, en este caso, Martín Lutero. En ese sentido, ese es el concepto que podemos dar justamente de lo que es una norma, una regla de conducta. Y ahí también, por favor, quiero hacer hincapié en esta oportunidad de lo que quiero también hablar en esta oportunidad de las normas religiosas. Y seguramente nos vamos a ir preguntando día a día también, y ya ustedes también conocen todo esto de antemano también. Y según mi modesto entender también, y según los diferentes autores y los que practican la doctrina justamente, indican que la norma religiosa es aquella que emana, como su nombre lo dice, de la religión, de todas las divinidades, es decir, de todas los, en este caso, de todos los cristianos también. Por ejemplo, esta norma nos enseña a que nuestra conducta siempre esté enmarcada justamente en ese camino directo, en ese camino que debemos progresar como hermanos y hermanas. Entonces, nuestra conducta no puede desviarse de un lado para el otro, sino que debemos practicar y debemos enseñar también tal como nos enseña también Martín Lutero y los diferentes doctrinarios también, diríamos, biólogos. ¿Quién comete, por ejemplo, acá? ¿Quién cometiera una infracción a esta norma? Justamente nada más que, ni nada menos, está ganando, diríamos así, el pecado. Y de ahí justamente viene el pecado original. El pecado original, según teólogos justamente, de los se ha hablado más que todo, ya desde siempre también, desde que Adán y Eva justamente han pecado. Y ese pecado justamente les ha llevado justamente a una serie de controversias, y de manera que todos y cada uno de nosotros, de alguna manera también en nuestra vida diaria, en nuestras acciones y en nuestras actividades, estamos justamente, tal vez sin querer, estamos cometiendo, tal vez no así, con esa palabra, pecado original directamente, pero de todas maneras sin querer nos metemos ahí.
Ustedes saben que el pecado original está escrito y está establecido tanto en el Nuevo y como en el Antiguo Testamento. Y ahí no hay donde perderse. Unos pecamos con el cuerpo y otros también con el espíritu, etcétera, etcétera. De manera que todos hacemos esa actividad para que definitivamente nosotros estemos justamente metidos en eso y de alguna manera a través de nuestras lecturas que realizamos seguramente también de alguna manera vamos a enseñar a nuestros prójimos a que esto no ocurra de esa manera. Otra norma también que les puedo proponer en esta oportunidad que les puedo participar es las normas morales. Las normas morales, diríamos así en un concepto así un poco establecido ya, las normas morales son aquellos que nos hablan de la conciencia que tiene cada persona, cada individuo, cada hermano, cada persona. Por ejemplo, en esta norma nos enseña a hacer el bien, a amar al prójimo. ¿Quién incurriría, por ejemplo, en estas normas morales, nada más que acarrea el sentimiento de las personas? ¿No es cierto que cuando, por ejemplo, en esto, por hermanos y hermanas, siempre nosotros tenemos que ir por un camino, como les he dicho, de manera que hacer las cosas, como alguien diría, en forma legal. De manera que, miren, en algún momento nos arrepentimos, por ejemplo, de lo que hemos hecho. Y eso remuerde en la conciencia de todas las personas, de todos los hermanos y hermanas, en este caso también de los niños y niñas, alguna vez también se maltratan. También otra norma, ya esta norma, por favor, que ya, bueno, esto ya está inmerso con lo que es la comunidad. Antes se hablaba de la sociedad. La sociedad no es más que la sociedad donde vivimos, la sociedad boliviana, no es más que formamos todos y cada uno de nosotros. Y por todas las normas del trato social. ¿Y a qué viene esto, por favor? Que nosotros, como personas que vivimos dentro de una sociedad, pues tenemos que hacer la vida tan amable, tan simpática, y tenemos que tener buenas relaciones con todos y cada uno de los que nos rodean. Y de manera que esta norma nos enseña a que definitivamente todos y cada uno de nosotros también de alguna manera tenemos que ir manejando esta norma para que tengamos esas buenas relaciones con toda la comunidad y con todos los hermanos y hermanas, y en este caso cuando yo hablo de la educación, también de los niños y de las niñas que también necesitan que nosotros de alguna manera vayamos inculcándoles. Estamos en este proceso porque definitivamente los niños de hoy, los jóvenes, de la misma manera, los hermanos y las hermanas también necesitan de que haya esas relaciones humanas, de manera que hacerlo que las personas siempre, de alguna manera, ya les digo también, hablen siempre en forma coordinada y de manera que todos se entiendan. Entonces, con todo esto, por favor, estoy haciendo tal vez una introducción. Por ejemplo, aquí, ¿quién infringiría esto? Por ejemplo, las normas del trato social, lo único que va a ir a su sanción sería el ridículo, el reproche social de todos los que vivimos en la sociedad. Entonces, en consecuencia, por favor, corrigiendo de todo esto, diríamos que, por favor, las normas son importantes para que las personas acaten lo que dicen tanto las reglas
los principios y las facultades que tenemos y que tenemos nuestras leyes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya entrando a lo que es concretamente ya el texto, las 20 hojas, ¿no? Para que un poco se pueda entender, primero tenemos que saber qué es norma, ¿ya? Vamos a tratar de resumir lo que podíamos entender. Norma es la regla según la cual se debe seguir para llegar hacia algo, ¿ya? No, es decir, es una regla según la cual se debe seguir. Y regla son estatutos, presupuestos, supuestos, según la cual se debe seguir, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de reglas y normas, estamos hablando de ciertas actitudes, de ciertos hechos o acciones según las cuales debemos seguir. Y en este capítulo yo un poco lo he dividido en dos partes para poder comprender. Una primera parte que viene ya desde el título, ¿no? Sería breve norma y regla según la cual se debe juzgar las otras doctrinas a la manera cristiana. No sé si está así, ¿no? En el texto, todos tienen, pero vamos a tratar de hacer una síntesis de ese primer punto. El segundo sería Martín Lutero. Estoy tratando de sintetizar, ¿ya? Martín Lutero en el tercer mundo. Seguramente todos tienen el texto, entonces pueden ir un poco cotejando, viendo, revisando, ¿no? Bien, para empezar esto, ¿no? Estos dos aspectos, ¿no? O dos capítulos, ¿no? Así lo hemos sintetizado. Quisiera empezar con la lectura, ¿no? No sé si alguien puede ayudarnos en la lectura, ¿no? En la página 497, 1, 2, sería en el tercer párrafo donde habla en el Salmo. Dice, ¿alguien quisiera, por favor, ayudarme en la lectura? Dice en el Salmo 119, 105. Por favor, creo que todos tienen el texto. Lámpara ¿Sí? es a mis pies tu Por favor, les palabra amaría. y lumbrera. Sí, es exactamente. Por favor. ¿Otra vez? Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Continúa. Y como escribe el apóstol San Pablo en Gálatas 1:18, aunque un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Bien, en esa lectura, por ejemplo, podemos observar que nos está dando un mensaje, es decir, nos está indicando lo que deberíamos hacer. Miren lo que dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Y lumbrera a mi camino, es decir, sería la guía de nuestro camino, ¿verdad? Bien, una vez dado esa lectura, ya yo quisiera ya empezar a ¿cuáles serán estas normas y estos preceptos? Yo los llamaría los preceptos que nos plantea en el texto, ¿no? Uno de los preceptos, ya, entonces, por favor, para la lectura. Gracias. Uno de los preceptos, 1.1, sería aceptar las escrituras apostólicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Sintetizando, aceptar el Antiguo y Nuevo Testamento.
Estoy resumiendo, ¿no?, lo que está en las cosas. Esa sería una de las normas o reglas. Segundo, aceptar los 3 credos ecuménicos. ¿Cuáles son esos 3 credos ecuménicos? El apostólico, sí, ahí está, apostólico. El niceno, ahí está. Y finalmente el atanasio. Yo voy a pedir que me disculpen, no conozco profundamente a estos autores, dice que debo conocer. He explicado en detalle lo que usted explico dentro de esa obra. ¿Ya? Por favor. 3. 1.3. También se tendrá que aceptar la confesión de Augsburgo. ¿Qué es la confesión de Augsburgo? ¿No? De acuerdo a la lectura, si algunos lo han dicho también, ¿no?, es una especie de un análisis, de una reflexión profunda de teólogos entendidos en la materia, quienes manifiestan, ¿no?, qué es lo que deberían hacer los cristianos, porque en ese momento aparecían herejes, falsos profetas, eso es lo que manifiesta, ¿no?, en el texto. Entonces, lo que hacen es, esta confesión de Augsburgo es una reafirmación de estos estudiosos de la teología. 4. 1.4. Se acepta la apología de 1531. Bueno, apología de 1531. Tal vez aquí nos puede ayudar el pastor Just, ¿no? ¿Verdad? 31, ¿no? Tal vez, seguramente, posteriormente nos aclarará ese punto, ¿no? Bueno. 5. 1.5. Se aceptan los artículos de esmalcar. Artículos de esmalcar de 1537. Bueno, esmalcada dice, es una cita, pero también se sabe que ahí hicieron muchas aclaraciones. También nos dice que ahí se hacen las razones, se explican las razones y causas de por qué nos hemos apartado de los errores e idolatrías de los papistas. Finalmente, el último punto, ¿no?, hablando de las normas y reglas. Se acepta el catecismo mayor y menor del doctor Martín Lutero. Bueno, eso sería un resumen de lo que sería una primera parte, cuando se habla de la breve norma y reglas según la cual se debe juzgar las otras doctrinas a la manera cristiana. Y hay una partecita que habla del pecado original. Si ustedes pueden, lo van a hacer una lectura, habla en qué momento habría surgido el pecado original, ¿verdad? Hay una especie de análisis de reflexión. Bien, ahora entrando a lo que es Martín Lutero en el tercer mundo. Por lo menos en el texto nos habla de dos autores, ¿no? Alberico Baesque, y también nos habla de Naosumi Eto. Está en el texto ahí. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente dar algunas ideas de cómo piensa este Baesque con respecto a lo que es el pensamiento de Lutero en el tercer mundo. Algunos criterios, ¿no?,
extraídos tal vez del pensamiento de Martín Lutero y aplicado en el tercer mundo. ¿Ya? Empieza con dos preguntas, ¿no? En el texto. ¿Qué tiene que ver Martín Lutero con el tercer mundo? Por supuesto, yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Que Martín Lutero, un teólogo alemán, ¿qué tendría que ver con el tercer mundo? Es decir, con América Latina, con África, ¿verdad? Bueno, él dice, ¿no? Ahí responde también, ¿no será que algunos nos van a decir, olvídense de Lutero y preocupense de la realidad de la gente? ¿No será que tendría que ser así? Pero sin embargo, ¿no? Me parece que después señala algunos criterios muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Traer a Cristo a nuestro pueblo. Creo que merece hacer una interpretación. ¿Qué significa eso? Traer a Cristo a nuestro pueblo. No es que Cristo lo traemos y lo metemos dentro de nosotros lo que comemos, ¿no? Yo pienso que quiere decirnos que deberíamos, ¿cómo puedo decir? Introducir dentro de nosotros todas las enseñanzas, sabidurías de Dios, de todo lo que nos enseña. Luego nos dice, vivir nuestra fe en la realidad que nos rodea, decir pocas palabras y hacer muchas cosas. Decir pocas palabras y hacer muchas cosas. Me parece que también es sabio estas palabras, ¿no? Decir pocas palabras y hacer muchas cosas. Porque lo que ocurre en nuestra realidad es que se habla mucho y se hace poco, ¿no? Cuando debería ser a la inversa, entiendo. También nos dice este maestro, Lutero tiene que ver cómo, dónde él o ella se ubica. Lo que el pastor Justin nos indicó, que cada uno debería pensarlo desde su contexto. Pensar desde su contexto significaría pensar crónicamente, o sea, en su tiempo y espacio, en su momento. Y anacrónicamente significaría pensar desde ahora lo que era el pasado, o desde ahora lo que sería el futuro, anacrónicamente, o sea, desubicados en un pensamiento, desubicado. Bueno, seguimos el pensamiento de Lutero y con respecto a Weisse, ¿no? Este escritor. Yo no soy ni quiero ser el amo de nadie. Sostengo junto a la comunidad la común enseñanza de Cristo, quien es nuestro único Señor. Miren lo que dice. Yo no soy ni quiero ser el amo de nadie. Sostengo junto a la comunidad la común enseñanza de Cristo, quien es nuestro único Señor. Esa idea también es importante, ¿no? O sea, no busca ser amo de nadie, sino que simplemente enseñar la palabra de Cristo. Y eso también, ¿no? Lutero nos une a Cristo, dice, ¿no? Este verso. Lutero nos une a Cristo y nos libera para nuestro propio tiempo. Nos libera aún de Él mismo. Bien, Lutero nos une a Cristo y nos libera para nuestro propio tiempo. Nos libera aún de Él mismo. ¿Cómo es que nos vamos a liberar de Martín Lutero? A ver, alguien tal vez tiene algún criterio, ¿no? Ahí está en el texto, está, lo van a encontrar. En la página 34. Lo pueden. ¿Ya? ¿Alguien lo encontraron? 34, ¿no? La página 34. Por favor, ¿le eso? ¿Solo esa oración o el párrafo? El párrafo donde dice nos une a Cristo y nos libera. Ahí, entonces, personalmente agradezco a Dios por el indigno evangelista de nuestro Señor Jesucristo, Dr. Martinus Luther, ya que él sabía quién era el Padre y quién el Señor. Mateo 23:8. Lutero nunca se cansó de repetir: yo ni soy ni quiero llegar a ser el amo de nadie. Sostengo junto a la comunidad la común enseñanza de Cristo, quien es nuestro único Señor. Lutero nos une a Cristo y nos libera para nuestro propio tiempo y nos libera aún de Él mismo.
Bueno, gracias. Fíjense, ¿no? Habría que interpretarlo cuando dice nos libera aún de él mismo. O sea, no quiere que seamos dogmáticos, no quiere que seamos cesados, ¿no? Con respecto a lo que es la visión de Lutero, sino que lo que adaptemos, ¿no? Le demos sentido a lo que él quería. Porque si un poco reflexionamos, Martín Lutero vivía en un tiempo donde, ¿no? Si se acuerdan, Pastor indicó, donde había la venta de indulgencias. Es decir, se compraba, ¿no? La gracia divina, ¿no? Y como que no es así, ¿verdad? Y creo que también estamos en esos momentos, ¿no? Que estamos viviendo tiempos de cambio también, ¿no? Bueno, continuando. Dice Lutero también, este maestro dice, Lutero no es productivo, sino inspiracional. Bueno, he tratado de entender esto, ¿no? Cuando dice, no es productivo, sino inspiracional. Creo que cuando es productivo tendría que ver siempre con la producción, con lo utilitario, con lo pragmático, ¿verdad? Pero inspiracional tendría que ver con lo que es el sentimiento, con lo que es el espíritu, con lo que es nuestro sentimiento más profundo, ¿no? Inspiracional. Tendría que inspirarnos Lutero, ¿no? Él no me obliga, sino me adiestra en la libertad, ¿sí, no? Él no me obliga, sino me adiestra en la libertad. Evidentemente, Lutero no nos está obligando, sino que nos dice una cosa que nosotros podemos aceptarlo o no, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos quiere decir. Bueno, ya creo que ya estoy cansado. Quisiera ir tal vez con esto terminando, ¿no? Nos habla de una libertad cristiana, ¿no? Aquí, cuando se habla del tercer mundo, de una libertad cristiana. ¿En qué consiste la libertad cristiana? Consistiría en sacar adelante libremente lo que es la palabra de Dios, sin ninguna presión, sin ninguna opresión, sin que alguien te diga, así tiene que ser, y no debe ser de esta otra manera, sino que cada uno libremente tiene que enseñar la palabra. Gracias, hermano Luis. Gracias. Muy bien, gracias, hermanos. Hay preguntas, comentarios, consultas para nuestros hermanos. Voy a explicar un poquitito más, también solo para complementar lo que ha presentado nuestros hermanos. Sí, normas y reglas ya han hablado y aquí aquí podemos aumentar o escribir la Biblia, ¿no? Más o menos la escritura. La escritura. Dice el Antiguo y Nuevo Testamento. Esos son los credos apostólicos, los credos ecuménicos, que normalmente en la ILB profesamos este credo apostólico, ¿no? Los domingos. Pero también podemos profesar o confesar el credo niceno y también el credo atenasio. Es posible juntar esos tres, la confesión de Augsburgo, la apología, que cuando presentaban la confesión de Augsburgo, cuando presentaron, había una refutación de la Iglesia Católica. Entonces la apología es como la confesión de Augsburgo número 2. Segundo ronda, ¿no? Si ese es el 1, ese es el 2. Realmente es más una profundización de lo que ya había dicho en la confesión de Augsburgo. Los artículos de Asmalcab es otra cosa, y después el catecismo menor y mayor. Está bien. Tal vez aquí abajo aumentamos el resto del libro de Concordia. El resto de los textos, la fórmula de Concordia, el tratado acerca del poder y primacia del Papa, cosas así, que podemos aumentar aún más.
Bueno, sabemos que el libro de Concordia estaba formado para crear una identidad separada, ¿verdad? Una identidad separada de los demás. Entonces había luchas y peleas entre los luteranos mismos durante la época de Lutero, porque el libro de Concordia formaba una mentalidad separatista o una mentalidad de segregación. Entre nosotros creemos y los demás creen otra cosa. Eso es lo que realmente representa este libro de Concordia. Tal vez otra palabra que habían usado son símbolos. En la lectura a veces se va a encontrar que el símbolo dice X cosa. El símbolo dice las confesiones, más que todo. Las doctrinas, las confesiones que tenemos en artículo 1 hasta 27 en la Confesión de Augsburgo son los símbolos de la fe, lo que creemos, lo que confesamos. Si ya han dicho lo que son las reglas y normas, tal vez en página 542, voy a leer un cachito. Primer párrafo, número 1. Ese es 542.1. Es evidente que para conseguir una unidad sólida y permanente en la Iglesia se necesita, ante todo, tener una breve exposición y forma unánimemente aprobada, en la que se establece, extraída de la palabra de Dios, la doctrina común confesada por las iglesias de la verdadera religión cristiana. En eso seguimos el ejemplo de la Iglesia primitiva, la que siempre tenía para uso ciertos símbolos fijos. Por eso tenemos las confesiones. Eso es lo que nos une como la Iglesia luterana, las normas y reglas. Entonces, todo de los credos hacia abajo, todos provienen de ¿qué? ¿Cuál es la base de 2 hasta 7? La base. ¿Qué tiene en común? ¿De dónde han sacado estas cosas? Las doctrinas que encontramos en esas cosas, ¿dónde tiene su base? En la Biblia. Todo está en la Biblia. Entonces, si decimos ya confesamos la Confesión de Augsburgo, ese no es en contra de la Biblia, es un entendimiento, una interpretación de la Biblia. Todo lo que está aquí está en la Biblia. Por eso podemos decir que si podemos poner en máxima autoridad es la Biblia. Y puede ser que los credos ecuménicos tienen autoridad, pero no como la Biblia. Después las confesiones de Augsburgo, Apología, artículos de Smalkalda, tienen importancia, pero no como los credos ni como la Biblia. Y puede ser que los catecismos menores tienen autoridad, pero no. Entonces puedes ver que es como un continuo, que lo más importante, la norma más de autoridad es la Biblia. Sí o sí. ¿Ve? Por ejemplo, ¿cuál doctrina tenemos en la Iglesia luterana? ¿Qué es la base? ¿Qué es la fundación de la Iglesia luterana? Que ya hemos hablado en la clase anterior. ¿Cuál es el pilar de la Iglesia luterana? Que construye encima de esa doctrina y también se cae sobre esa doctrina. La doctrina de la gracia. Parte. La doctrina más conocida en la Iglesia católica que casi no entendemos. La fe. La Trinidad. La justificación. Entonces a veces decimos, ¿pero qué significa este? ¿Por qué es este? ¿De dónde el Lutero ha sacado este? ¿Del aire? No. De Efesios 2, 8 a 9. Entonces veremos cómo, porque está presentado en el artículo 4 de Confesión de Augsburgo, algo de la Biblia. ¿Qué dice? Efesios 2, 8 a 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Entonces, la doctrina de la justificación viene de la Biblia. Todas las doctrinas que tenemos vienen de la Biblia.
Solo es que Lutero ha dicho, este viene de la Biblia y eso es como podemos entender esos versículos. Y eso es como podemos aplicar en la vida cotidiana, en la vida cristiana. Ahora, entonces, si la doctrina es una interpretación de la Biblia, lo que hacemos en la construcción de la identidad luterana en contexto es en la ILC, como hemos hablado, es interpretar la doctrina. Porque tal vez tiene otro sentido para nosotros y nosotras en este contexto de Bolivia. Y la ILB tiene su lista de normas y reglas. ¿Alguien sabe esa lista? Está aquí, en el estatuto. Página 10, capítulo 2 de Fundamentos y Objetivos. Artículo 8 dice Declaración de Fe. Esta iglesia ILB admite y afirma la doctrina en las escrituras canónicas del Antiguo y Nuevo Testamento de la Santa Biblia. 1.1. Después, artículo 9 dice la ILB acepta el credo apostólico, el credo niceno, el credo atenasio. También los catecismos mayor y menor. También la Confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalde y la fórmula de concordia. Dice aquí en el estatuto. No sé si eso está en este orden, porque no está presentado en ese orden, pero no sé si ese tiene que ver con su primacia, su autoridad en en esa secuencia. No sé si A es lo máximo y después B es no sé. Porque no dice en el estatuto cómo podemos interpretar esta lista. Solo creemos Ahora, ¿cómo aplicamos Entonces, ese está. Entonces, la ILB tiene. Una cosa que es importante recordar es que todo ese de normas y reglas tiene su historia y su contexto y sus razones. En la época de Lutero, ¿quién manejaba la doctrina? ¿Quién manejaba las creencias en la iglesia? En la iglesia, el Papa. El Papa, ¿y qué cargo más tiene el Papa? Sí, el Papa es un Papa, pero es más que un Papa. También tiene otro cargo. No, otro título oficial. ¿Obispo de qué? ¿De cuál lugar? De Roma. El único obispo de Roma es el Papa. Ya, entonces, en la iglesia medieval, la tradición era que las cosas, creencias y prácticas que tenían que guardar y legar. Como dejar en herencia. Eso es como entendemos esta palabra, legar. Lo que pasamos a nuestros niños, o nuestras niñas, como herencia, ¿no? Ya, entonces usamos esta palabra, legar. Pero las creencias, las tradiciones, las cosas de la iglesia tenían su tradición, que iban a legar a las generaciones después, ¿no ven? Y sí, la tradición estaba manejada por el magisterio. ¿Alguien sabe lo que es el magisterio de la Iglesia Católica? Es la élite que maneja, inclusive es donde tratan argumentos que después deseen va a ir a la base, ¿no? Ajá, sí. Es un cuerpo en el que se estudian muchas cosas, ¿no? Entonces, que sería un tema importante, lo tratan ellos para que se sigan los demás sepan, ¿no? Sí, es el magisterio en la Iglesia Católica, es la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa y los demás obispos. Es decir, que ellos interpretan la Biblia y la tradición. Ellos dicen a la gente, la palabra dice y significa Entonces ustedes no tienen que pensar. Yo les voy a decir lo que significa. Y si no estás de acuerdo,
bueno, yo soy el magisterio y entonces no importa, yo ya he dicho lo que significa, entonces significa este. Y ustedes no realmente tienen voz en frente de este. Solo esta es la tradición, esa es la Biblia. Y es así porque yo digo que es así. Que esa es esa idea del magisterio, ¿verdad? Que ellos definen la religión, deciden que las doctrinas son esos y debemos entenderlos en esa manera. No hay manera para criticar ni reflexionar. ¿Ya? Entonces Lutero quería, y entonces los obispos estaban manejando el magisterio y otros obispos. Porque ellos eran los teólogos también. Entonces ellos manejaban lo que pensaba la gente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si la gente hablaba alemán, pero la misa está en latín, ¿cómo sabes lo que estoy haciendo? ¿Vale? Si estoy celebrando la Santa Cena así, and I'm talking in English, and I say, this is the body of Christ shed, this is the blood of Christ shed for you, this is the body of Christ given for you. Aquí, mira, eso es lo que he orado, ese es el pan y el cuerpo de nuestro Señor, el sangre y cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué? Pero, ¿eso es realmente lo que has dicho? ¿Qué estamos haciendo aquí así? Por eso en el Segundo Vaticano ya tenemos la misa con el sacerdote mirando a la congregación. De todos modos, ese tiene que ver con la reforma, sacando el poder de las garras de los obispos en esa época, de la interpretación de la Biblia y la interpretación de la tradición. Muy bien, ¿qué significa, cómo entendemos la palabra tradición? ¿Qué significa? Es eso que son las prácticas cotidianas que tenemos, que las transmitimos tal cual a las siguientes generaciones. Ciertas cosas, ¿no? Ciertos rituales, ciertas cosas que hacen. Sin significar eso que se mantengan per se para siempre, ¿no? Alguna sustancia de esa acción cambiará de una generación a otra. Ya. Entonces son las cosas que transmitimos, entregamos a la próxima generación, que pasamos, que repartimos, y viene de la palabra tradición. Tradición. Pero es interesante porque lingüísticamente es la misma, tiene la misma raíz de esta palabra. ¿Qué significa este? Sí, ese tiene D, ¿no? Tradición, ese es traición. ¿Qué significa traición? O traicionar. Engañar. Engañar. ¿Qué más? Engañar, decepcionar. Entonces, si decimos que tradición y traición tienen la misma raíz en latín, es posible decir que la gente manejando la tradición y controlando la tradición también tenía poder de traicionar el mismo mensaje. Por eso es de que cuando hablamos de normas y reglas a nivel de la sociedad, decimos que están construidas en base a acuerdos que establecemos ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, si el magisterio lo hacía aislado de esas relaciones sociales cotidianas, entonces no había una tradición que transmitir, sino habían cosas que imponer, cosas que imponer. Por eso cuando vemos, no sé, pues la película de Malena, ¿no? Donde se sanciona lo que es la belleza y además porque ella no respetaba ciertas tradiciones de su pueblo en esa época. O el violinista en el tejado, ¿no? Que él decía, mis hijos no se pueden casar con otras personas que no sean de mi comunidad, de mi fe, ni no sé qué. ¿Por qué? Porque la tradición lo dice, ¿no es cierto? Pero él va rompiendo esa tradición en cada generación de cada una de sus hijas.
porque había la necesidad de hacerlo, porque había normas que no respondían ya a su contexto ni al nuevo contexto de la generación que venía. Sí, sí. Y también estamos manejando las dos palabras normas y regla. ¿Vale? ¿Y qué significa, qué es una regla? Dame un ejemplo. ¿Qué es regla? Llegar temprano. Una regla, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo, como dice ahí, por favor, no utilizar marcadores permanentes. Es una regla que es para la sociedad o para las personas, para una determinada sociedad. Okay. Por ejemplo, por favor, no utilizar marcadores permanentes, hace referencia entre contexto a esta parte que estamos aquí, no para exterior saliendo del curso. A eso quiero referirme. Entonces, es algo que debemos seguir. ¿Vale? Otra cosa, ¿qué es regla? Una cosa, como sustantivo, ¿qué es una regla? Una norma. Una norma, sí. ¿Cómo se llama esta cosa? Esa es una regla, ¿verdad? ¿Y para qué usamos este? Para medir cosas. Entonces, la regla que estamos hablando, la Biblia, las confesiones de Augsburgo, es lo que usamos para medir lo que creemos. Y las confesiones están medidos por la Biblia. Como hemos escrito esas, como que Rubina ha escrito estas cosas, que los catecismo menor y mayor son medidos de arriba, ¿verdad? ¿Qué es arriba? Bueno, y no, ya, todo estaba medido por lo que está más importante, ¿verdad? La autoridad. Entonces, podemos decir que las y los luteranos no somos justificados por nuestra adhesión ciega a los artículos de fe interpretados tradicionalmente. Es decir, ¿por qué este dice ese es lo que debo hacer? No, porque tal vez este no tiene nada, ninguna relevancia a mi contexto, a mi realidad. Entonces, lo que yo creo, tal vez tengo que medir con lo que las escrituras dicen y también lo que dicen las confesiones. Esa es otra manera para entender las reglas. ¿Ya? La reforma movía la balanza de poder de las garras de los obispos y los teólogos para abrir las escrituras al pueblo. Porque si todos aquí entendemos solamente castellano, pero la Biblia solamente existía en latín, ¿cómo podemos interpretar la Biblia desde nuestro contexto, desde nuestra experiencia? No se puede. Solo es que tenemos que creer lo que dice el sacerdote del púlpito. ¿Y cómo sabemos si él realmente está predicando la tradición o está traicionando la palabra? Entonces Lutero quería decir, debemos tener la palabra de Dios en nuestros idiomas. En alemán. Pienso que si no me equivoco, ¿cómo se llama la Biblia en castellano más conocido, más antiguo? Reino Valera. Son dos luteranos. Cipriano de Valera y alguien de... Sí, casi dos luteranos de España. Que es interesante. Ve que la Biblia que usamos en castellano realmente tiene un raíz de abrir la interpretación de la palabra al pueblo, para decir, ustedes pueden leer la palabra, ustedes ahora tienen el poder, el derecho, todo para interpretar la Biblia. ¿De dónde están? Y con las confesiones también tenemos este derecho y este poder. Entonces, nuestro entendimiento y conocimiento de Dios, Escrituras y Iglesia, todos son partes de la herencia y tradición que fueron legados de los que llegaron antes. ¿En cuál año fue fundada la Iglesia Luterana en Bolivia? 1938. ¿Por quiénes? ¿Por bolivianos
¿Por quiénes? Extranjeros, gringos. Hablamos honestamente, ¿no? Y han llevado la palabra, y han enseñado también, ¿no? Y con la Biblia, tal vez han traído una tradición luterana, pero sabemos que los primeros misioneros no todos eran luteranos. Tuvimos un trocito de metodismo, un trocito de bautismo, un trocito de pentecostalismo, y por eso somos un chairo. Entonces la Biblia más, podemos decir, la tradición, entre comillas. Pero también han llegado algunos misioneros y han dicho a los pueblos originarios de la iglesia, y han dicho, ustedes no pueden tocar el quena ni zampoñas. ¿Por qué? Es pecado. ¿Qué cosa? ¿Dónde la Biblia dice que la cana, el quena y la zampoña es pecado? Pero si esa es la máxima autoridad, ¿cómo vamos a medir lo que los misioneros habían dicho? ¿Cómo ustedes van a medir lo que yo digo? La palabra es la máxima autoridad. ¿No ven? Y lo que yo enseño, como yo vivo, debe estar en línea de la palabra, debe estar de acuerdo. Si no, estoy enseñando unas herejías. ¿Ya? Entonces tenemos que medir, esa es la parte crítica, la parte de reflexión y de examen. Esa es la parte de la educación en vez del adoctrinamiento. El adoctrinamiento dice, aquí, eso es lo que debes creer. Y si estás de acuerdo, ahí es la puerta, puedes ir y ser adventista. Es adoctrinamiento. Creemos en y si no estás a favor de nuestro club, bueno, ¿qué le va a ir? Entonces, ustedes como iglesia luterana boliviana están permitidos y permitidas. Y deben animarse a leer y releer las confesiones, interpretar y reinterpretar las confesiones desde su contexto. Hasta que tal vez uno de ustedes podemos animarles a traducir a Aymara. Pero al traducir, sabemos que la diferencia entre traducir y versus interpretar son casi lo mismo, ¿no ven? Pero en traducir tenemos parte de esa tradición y la traición. Porque en las cosas que interpretamos y traducimos tenemos el riesgo. ¿Dónde está? Perdón. Ya. Tenemos que a veces para traducir la tradición tenemos que traicionar la tradición. Es decir, la doctrina de la justificación, ¿ya? De justificación. Tal vez al traducir a Aymara, tenemos que traicionar la tradición para que tenga sentido en el mundo Aymara. ¿Ve? Alguien que está presente acá, que no voy a decir su nombre, me dijo que principalmente porque Aymara es su lengua materna, siempre piensan primero en Aymara y después al hablar en castellano tiene que traducir de Aymara a castellano. Pero sabemos que en la traducción perdimos algo. ¿Ve? Perdimos tal vez algo muy importante. Tal vez, lo sé que llevar en Aymara hay varias palabras, porque depende de lo que estás llevando, depende del verbo de llevar. Entonces, al traducir una cosa como la Biblia, como las doctrinas de la justificación, al traducir esta tradición, tal vez tenemos que ser traidores a la palabra. ¿Por qué? Porque la lógica
Aymara es diferente que la lógica castellano, que es diferente que la lógica de inglés, que realmente tenemos de inglés. Y esa es una diferencia que el idioma de alemán. Cada traducción tal vez tiene sus tradiciones. Pero ese es el riesgo de entrar en la conversación con las confesiones. Y hay una cita de Humberto Ramos. Ese es su libro. Algunos de ustedes tienen. Es una cita sobre Castillos Fuertes Nuestro Dios, el himno famoso luterano. Y él dice estaba hablando de los himnarios al principio de la iglesia luterana. Dice, existen dos himnarios, coros cristianos e himnarios católicos. El primero tiene mayor fundamento teológico y abarca mayor espacio confesional. Sin embargo, no logra encarnarse en la vida de la Aymara. El famoso himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios, con profundo sentido teológico e histórico, ¿qué podría decir a una Aymara? Ni el ritmo ni la letra llegará a su sentido profundo de religiosidad. Estamos seguros que para un alemán que conoce la historia de la Reforma y el contexto geográfico, significará mucho. Pero tal vez acá no. Si tenemos ¿dónde en el altiplano hay un castillo? Más es una civilización, no un castillo. ¿Dónde el pueblo aymara está? ¿Dónde hay un castillo? No hay. ¿Qué tipo de casas, qué tipo de edificios tenemos en el altiplano? ¿Grandes o medio chiquitos? ¿Tiene terreno o no tiene terreno? ¿Ya? Entonces, si según este himno, como dice Humberto, si Dios es un castillo fuerte, es un castillo fuerte, que realmente en inglés no es castillo. Castillo es donde vive el rey. En inglés, este himno es fortaleza fuerte. Es fortaleza fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces, si cantamos este himno en Aymara, más que todo, tan lento como fundador, Castillo fuerte es nuestro Dios. Fatal. ¿Y cómo cantamos eres todopoderoso? ¡Eres todopoderoso! ¿Cómo es ese diferente que uno es importado, otro es tal vez de acá? Pero si según este himno alemán, un himno bien tradicional, luterano, si Dios es castillo fuerte y en Bolivia, en el altiplano, no tenemos castillos fuertes, ¿quién es Dios para nosotros y nosotras? Si Dios es castillo, pero no tenemos castillo en nuestra realidad, ¿quién es Dios para nosotros y nosotras? Es más que todo en la tradición aymara, el padre y la madre, digamos, que es nuestro protector. Suponemos, digamos, que tratar de traducir eso, entonces tendríamos que, como este pastor dice, tratar de llevarlo, ¿no?, a un sentido no tanto abstracto, sino algo objetivo. Entonces sería como nuestro padre, pues es que cantamos mucho al papá, a la mamá también. Entonces, tal vez tenemos que, y ese es un ejemplo de lo que estamos hablando, tal vez tenemos que interpretar y reinterpretar las cosas que han llegado desde afuera, desde el exterior, desde 38, para contextualizar lo que dice a nuestra realidad hoy en día.
cada generación, en cada contexto, tiene que interpretar, releer, retraducir, reinterpretar las cosas para este contexto, para ser relevante, para tener resonancia, aplicabilidad a la vida.